Y también aquí en el 3, en simultáneo con el 13 Radio y en todas nuestras plataformas, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, Iván. ¿Le alcanzaron a celebrar el Día de la Madre antes de venirse, no? Una llamadita así a la rápida. Ya, feliz Día de la Madre en todo Muchas caso. gracias. Y aprovecho también de saludar, ¿cierto?, a las mamás que están viendo hoy día Mesa Central y a mi mamá, si me lo permite. ¿Ves? Por supuesto. Oiga, un montón de mamás que están viendo Mesa Central ahora y que muchas de ellas trabajan. Sí. Muchas de ellas están fuera del mercado laboral y probablemente les gustaría estar, pero no tienen las condiciones. Hay un montón de cosas que hablar respecto de eso también, digamos. Sí, la verdad es que bien, yo creo que el Día de la Mamá también sirve un poco para reflexionar de lo que ha sido el rol de las mujeres, ¿cierto?, en la crianza, porque no solo cumplen la hora de cuidado las madres biológicas propiamente tal, sino que muchas veces las abuelas, las tías, hay ahí un apoyo, ¿no? Pero genera impacto esto en el mundo del trabajo y en el mundo previsional, porque evidentemente cuando las mujeres han dedicado su vida a hacer trabajo doméstico no remunerado, es decir, hay muchos términos muy técnicos, ¿no? Pero claro, en el fondo de hacerse cargo de la casa. Sin recibir un sueldo sin externo, recibir un digamos. sueldo, sin cotizaciones, es complejo después. Y por eso los datos muestran, Iván, que la PGU y antes el Pilar Solidario han sido un buen apoyo. Claro, y la PGU tiene, uno de los sentidos que tiene es no solo es subir las pensiones más bajas, sino que también remunerar a quienes tuvieron trabajo no remunerado durante tantos años. Digamos. Hay que recordar que el foco del Pilar Solidario se orienta precisamente a sacar de la extrema pobreza a las personas mayores del país. Y donde las que tenían una mayor prevalencia de esta condición de pobreza son las mujeres, precisamente porque no tienen ingresos autónomos, ¿no? Exacto. Pero hoy día el desafío que tenemos es ahora modificar la otra parte de las pensiones, que es la parte contributiva. Y ahí nos ocurre un fenómeno, porque los datos que tiene la Superintendencia de Pensiones, siempre que digo este dato me llama la atención, que después me contestan, sí, pero es que ya los datos que usted está de gente que cotizó poco. Y la verdad es que no, mire, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, las mujeres que se jubilaron entre el 2007 y el 2021, ¿ya? Todas las que cotizaron mucho y poco, solamente están excluidas aquellas que abrieron una cuenta en la AFP para recibir el bono por hijo, porque si no tiraría más abajo la pensión. Ya, claro, porque no cotizaron, digamos. Claro, recibieron una mediana de pensión de 48.000 pesos. ¿48.000 pesos? Sí, entonces tenemos un problema en el pilar de la cotización que hay que abordar. Claro, y ahí efectivamente hay algunas que han contribuido, que han cotizado muy poco. Harto y otras muy poco. Otras sin laguna, otras... A propósito de eso, vamos a desordenar la conversación, pero Sebastián Edels, ¿vio la columna de Sebastián Edels? ¿Alcanzó a verla, no? No la alcancé Se a ver. llama algo así como Mi Pobre, está en la tercera de hoy, se llama ¿Ya? Mi Pobre Cotización de Estados Unidos, dice, que cumplió 70 años. Y recién se jubiló, Sí. se jubiló con una tasa de reemplazo de 27%. Cotización sin lagunas, ¿eh? Todo. Claro. Y entre otras cosas dice, precisamente habla de eso, habla de postergar la edad de jubilación, lo que mejoró su pensión aproximadamente un 30%, que es un tema posible, y también habla de eso, de que ese tipo de jubilación no tiene nada que ver con la jubilación que recibe la gente que no cotiza o que cotiza muy poco, porque Claro, si que son se cotiza cosas menos de 10 distintas. años no se recibe ningún beneficio. Claro, como los beneficios, como los sistemas antiguos, ¿no? Como los Donde había sistemas que antiguos. cotizar un número de años. Es interesante la discusión que se ha puesto sobre el debate en torno a la edad de jubilación, ¿eh? Lo primero que quiero señalar es que nuestro gobierno no tiene dentro de sus planes subir la edad de jubilación. Es que yo sé que es impopular. Es que no solo por eso, Iván. Pero tiene sentido, ¿no? A ver, ¿por qué no La tendría principal sentido? razón es otra, digamos. Es que hoy día la gente en Chile ya se jubila 2 o 3 años después. Porque hay que recordar que la edad de jubilación... Independiente, la edad de jubilación es un mínimo, dice usted. Claro. ¿Y la gente se jubila 2 o 3 años después? Sí, las mujeres, le puedo decir el dato exacto, se jubilan a los 63 años con 7 meses. Ya. Todo esto varía todos los años, pero Claro, los porque es un datos del promedio, año digamos. pasado son Ya. 63 años con 7 meses. Y ahí tienen una pensión de 48.000 pesos en la mediana. Entonces no se le puede seguir pidiendo el sacrificio al afiliado nomás. El cambio tiene que ser en el sistema. Los hombres, Iván, la edad efectiva de jubilación, así se llama, no la edad legal, la edad efectiva, se jubilan a los 67 años con 3 meses. O sea, 2 años después Claro. de cuando Entonces, pueden hacerlo. no es un ¿no? tema de popularidad, sino que de legitimidad del sistema lo que está en juego. Ya, pero tiene sentido hacerlo. No me a mí, que yo estoy prácticamente a punto de jubilarme, digamos, pero si me cambia a mí la edad me va a enojar. Pero a gente que tiene hoy 20, 25 años, que están iniciando el proceso, en 40 años más, la edad, la sobrevida, digamos, va a ser, quizás ¿cuánto va a ser la expectativa de 90 años, en 40 años más? Mire, yo creo que siempre es posible dar debates que no están vetados, digamos. Pero esto tiene que hacerse solamente con una perspectiva, que hay que hacerlo con los pies puestos en la tierra. Lo digo porque muchas veces se discute en la teoría
Y la verdad es que para que las personas puedan seguir trabajando y cotizando, entre otras cosas, el mercado laboral también tiene que expandirse para las personas mayores. Es que a lo mejor ahí se puede hacer una política de subsidios, que es lo que dice Edwards en su columna de hoy día. Claro. Que haya subsidios para la contratación de esas personas, sí, y por lo tanto esas personas pueden seguir en el mercado laboral más tiempo. Hay una mirada permanente, ¿cierto?, a los subsidios, que son políticas que contribuyen a la contratación de las personas mayores. También hace poco CPC propuso ampliar el subsidio al empleo joven para combatir la informalidad, pero todos los subsidios requieren financiamiento. Es verdad. Entonces, como darse vueltas sobre un tema que nos lleva a la misma conclusión. Igual que en una casa, si uno quiere gastar, necesita recursos. Y necesitamos una reforma fiscal, dice usted. Al menos avanzar en lo que tenemos comprometido ya, porque evasión y elusión tributaria, en realidad no sé quién podría defenderla, así que yo espero que salga pronto al Congreso. El presidente con el ministro Marcel han manifestado muchas veces los beneficios de poder avanzar en cumplimiento tributario. Pero en ese proyecto hay bastante poca resistencia. El tema del Sí, secreto poco bancario es disenso, como lo diría más, yo. y eventualmente la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. Claro, que igual es un tema, yo creo que bien abordable. El secreto bancario, muy curiosa la forma en que se defendía tan fehacientemente. Yo me pregunto, ¿qué se teme en eso? Pero bueno, lo importante es que ¿A usted le avancemos. gustaría que el Servicio de Impuestos Internos por sí antes sí le pudiera revisar la cuenta? El Servicio de Impuestos Internos hoy día sabe lo que gano, lo que tengo en mis depósitos. Sí, Tiene pero toda esa no tiene información. acceso a su cuenta. Sabe lo que las empresas distribuyen. O sea, es lo que falta nomás, pues. Ya, Es que pero no usted tengo le, nada pero, que no, pero le ocultar. gustaría. A mí me daría lo mismo porque yo no tengo nada que ocultar. Ya, pero yo tampoco, pues. Pero igual encuentro que sería feo si eventualmente, imagínense un gobierno de otro Es que signo, nadie no está digo este pensando en gobierno. revisar las cuentas corrientes así como de todo el mundo, sino que el secreto No, bancario es va tener precisamente... la facultad, eso le digo. Sí, pues, pero es una cuestión necesaria. Pero Si usted póngale, póngale que hay un gobierno de ultraderecha y empiezan a revisar las cuentas de todos los militantes del Partido Comunista. Igual sería un poco abusivo, ¿no? Lo que pasa es que la hipótesis del levantamiento del secreto bancario no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el combate al crimen organizado, Por supuesto. a seguir la lucha, la trayectoria del dinero, la lucha contra el crimen. Entonces, Pero por supuesto, no, se lo pregunto y para Está que bien. cambiemos de tema, pero si No, hubiera, está bien. si hubiera un gobierno dispuesto a usar políticamente impuestos internos, es complicado, ¿o no? yo creo que sí, pero lo bueno es que Impuestos Internos es una gran institución técnica, autónoma, que muchas veces... La mejor de todas, yo la saludo todas las veces que puedo. No vaya a hacer Yo cosas. viene muy de cerca mi cumplido, pero de verdad tengo una excelente opinión. Además, trabajé mucho tiempo en Impuestos Internos, conozco bien la institución. Y trabajé ahí cuando incluso habían gobiernos de otro signo. Y tengo No, por supuesto, sí. la percepción de que la pregunta en que la yo le hago gobernanza es siempre se teórica. puede hacer mejora. En la Siempre gobernanza podría siempre. ser, sí. Sí, por supuesto. Y tiene sentido que eventualmente pudiera ser autónomo y Sí. fuera de toda presión Ahora, política. lo importante es avanzar en el combate a la evasión y a la ilusión, porque ahí sí que se produce una competencia muy, diría yo, poco positiva entre aquellos que evaden impuestos y los que no, entre aquellos que hacen planificaciones tributarias agresivas y los que no. Oiga. Entonces ahí hay una competencia desbalanceada. También desordenaste esta entrevista, Sí. pero para terminar con lo de Volvamos Sebastián al día de la Edwards mamá. y las pensiones de 48 lucas. Edwards dice, ¿por qué no en la reforma de pensiones se autoriza que por ejemplo, las pensiones autofinanciadas de menos de 2 UF, que hoy día serían como 70.000 pesos, 72.000 pesos, ¿cierto? No permite, una pensión de 72.000 pesos no califica ni para llamarse pensión. Sí, ¿Ya? estamos de acuerdo. ¿Cierto? Ya. ¿Por qué no permite que la gente retire esos fondos? Que mensualizados son nada, pero son un pequeño bolito ahorrado. ¿Podría ser esa idea? Mire, no está dentro de las propuestas que hoy día se han discutido, pero sé que sí... no, pero- No, pero igual se lo comento porque hay varias personas que lo han planteado. El punto es que sí hay una medida que es en beneficio directo de las mujeres y que tiene algo que ver con lo que plantea Edwards, A ver. que es, usted sabe que en el pilar solidario las mujeres se jubilan a los 65, no a los 60. En el APG, claro. Para recibir PGU, digamos. Claro. Muchas veces algunas señoras, así como algunos plantean que esto debiera aumentar la edad de jubilación, por otro lado, muchas mujeres plantean que la edad de ellas debiera ser a los 60, Para recibir la PGU. obvio. Entre medio hay más de 400.000 mujeres y financiar esas 400.000 PGU también requiere recursos frescos. Ya. Entonces el proyecto lo que contempla es que como las mujeres han acumulado menos ahorro individual, Claro. porque ganan menos, Por razones estructurales, digamos. claro, pueda su tabla de expectativa de vida en realidad no tome todo el capital que ella tiene y luego proyecte a todo el tiempo, sino que a este
periodo estos entre 5 60 y años. 65, Ah, cumpliéndose y que ciertos requisitos. se dividían 60 meses en vez de no Claro. sé cuánto. Básicamente la idea es hacer un puente, porque a muchas mujeres lo que les ocurre es que se pensionan por un retiro programado que se recalcula, ¿cierto? Y hasta el segundo o tercer año pensionada y quedó sin nada y tiene que esperar la PGU. ¿Y eso es una propuesta? Sí, eso está dentro del proyecto de ley. ¿Está dentro del proyecto? Sí. No, sí, el proyecto tiene varios elementos, lo que pasa es que de repente en el debate y la atención política se ponen un Sí, punto. pues, 3 y 3 y todo eso. Sí, Vamos a hablar de eso pero también. tiene un seguro de laguna muy beneficioso para aumentar la densidad de la cotización, o sea, Oiga, a propósito... muchas cosas positivas. A propósito de cosas que han ocurrido este fin de semana, la presidenta de las AFP, Paulina Yasigi, le contestó un comentario que hizo usted respecto de que con la reforma se podría recuperar la plata que se sacó, Sí, claro. los 50.000 millones de dólares que se fueron a los 3 retiros que se ejecutaron. Y ella dice, más allá de la diferencia en las cifras, porque ella plantea que no es correcto el cálculo que usted plantea, pero más allá de eso, lo que pareció es que podía estar usted justificando que la plata de los retiros igual se recupere, y que por lo tanto los retiros no serían tan perniciosos. Para nada, yo creo que es la intención del comentario que se hizo por parte de la AFP, pero no, para nada. No, como que decir... Usted no va a entrar en esa... Es que en realidad no es lo que dije. Entonces, lo que me llama la atención es que se interpreten las palabras y se digan cosas que uno no está diciendo. Pero, mire, en este debate en realidad bien pocas cosas ya me llaman la atención, así que Ya, pero le pongo el dejarlo empeño a la claro, pega nomás. ¿Usted no está con los retiros de fondos previsionales No, en ningún... mire, no solo no estoy porque formo parte del gobierno y no es política del gobierno promover los retiros, sino que porque vimos los efectos de los retiros. Vimos los efectos de los retiros. Y las Lo personas... estamos sufriendo todavía. Todavía, y las personas que menos ganan, a mi entender, son las que más lo han sufrido. Y son las personas que más me ¿Por la interesan. inflación, dice usted? Por supuesto, porque no da lo mismo si yo gano 5 millones de pesos que si yo gano 300 lucas, 350.000 pesos, que era el Que la salario inflación mínimo. sea 14%. ¿verdad? Claro, entonces, es verdad. evidentemente hay ahí un tema de responsabilidad. Pero hay que moverse, sí, hay que hacer cambios, porque la legitimidad cada día está más cuesta arriba de la AFP. Ministra, a propósito de eso, ¿usted está de acuerdo con la ministra Camila Vallejo que acusa de obstruccionista a la oposición? Yo creo que había un poco de eso, ha habido harta como teoría el empate de lo que se hizo antes, ahora lo que hizo la oposición en el gobierno anterior, ahora lo hace la oposición con este gobierno, pero con todo siempre se encuentra en algunos espacios, Iván. Sí, Esa es mi ¿Usted está optimista? óptica. O sea, ¿Pero es lo por el veo... Día de la Madre que está optimista o en general? No, en general. En general. En general. A ver, pero por ejemplo... Pero mire, avanzamos en 40 horas. Sí, cuando pero- nadie pero ya creía. a esta altura no estamos... Ya está viejo ese logro ya, por esta altura. Pero si empezó recién el 26 Sí, es de verdad, abril. es verdad. ¿Cómo me lo vine hacia tratar de viejo? No, pero es que usted lo consiguió hace un año, digo, a eso me refiero. Sí, mire, avanzamos en salario mínimo. El 1 de julio de Es este año verdad, llega ya. a 500.000 pesos. ¿Ve? ¿Va a llegar a 600.000 como pide la CUT? Nosotros ¿O salario tenemos vital? un compromiso que es llegar a 500.000 pesos. El próximo salario mínimo se discute en abril del próximo año. Ya. Y yo creo que es interesante el debate, porque en el fondo es para ¿Usted cree que técnicamente es posible la sociedad quiere. 600.000? Bueno, hay que analizarlo, la verdad. Creo que hoy día, por cierto, ya llegar a los 500.000 pesos ha sido un esfuerzo grande. Y lo sé porque las pymes han optado al subsidio del Estado, que ha sido también un esfuerzo de privados y del Estado. Un subsidio que antes no existía, ¿no? Ya, o sea, no es llegar y poner 600.000. No, porque si fuera por eso nosotros también, yo podría proponer otra cifra, usted otra, ¿me entiende? El No, punto claro. es cómo esto impacta en la economía. Tampoco es tan fácil que los empresarios lleguen y paguen más. Ya estuvo usted en esa polémica. Bueno, yo creo que de eso hay variadas circunstancias, digamos. Muchas veces se dice que las pymes son las que más se complican, ¿cierto? Y es verdad, en materia de salario mínimo, son las que más pagan salario mínimo proporcionalmente. Sí, pues, mucho más que las grandes empresas, digamos. Pero claro, entre otras cosas, pues las grandes empresas tienen una participación del mercado mucho más grande que las pymes, entonces las pymes también les cuesta más. Pero hay cosas en las que las pymes han dado un claro ejemplo de avanzada. ¿Cómo qué? En las 40 horas. El 90% de las pymes tiene... ¿Ya se adaptó? Perdona, de las que postularon al sello, el 90% eran pymes. Ah, ya. Sí, vamos a tener el 26 de mayo, aunque usted me diga que el logro es viejo, nuestro primer mes de 40 horas y vamos a hacer una evaluación porque tenemos los datos de cuántas empresas ya están en 40 horas, pero en grueso. Y el 26 de mayo esperamos tenerlo ya desglosados por tamaño de empresa. ¿De cuántas están en 40 horas? No en 44, Sí, en 40. No, en 40, sí. Ya, es un avance. Sí, 30.000 empresas. 30.000. Sí, este año. Igual es harto. Sí, y el año pasado estuvieron 13.500 más o menos.
Ya, o sea, se puede. Y el próximo si se año quiere, van a se haber puede. 24.000 más. Otra cosa es que los empresarios no paguen porque son Bueno, coñetes, a como eso diría el iba. presidente. A eso iba. En realidad, claro, lo que pasa es que hay personas que piensan que pagando menos pueden obtener mejores utilidades, pero hay empresas tan grandes que tienen tantas utilidades y yo creo que realmente podrían pagar mejor. Creo que es necesario, además. Falta un cierto sentido de ponerse en el lugar del otro. Ya, es que lo que le critican a usted en esa controversia, y también al presidente por lo que la banca es coñete para los créditos, es que hay una sensación en el mundo de la izquierda de que los empresarios son siempre egoístas, avaros, de que los bancos siempre prestan porque no prestan porque en realidad no quieren hacer mejores cosas con la plata, de que las utilidades son enormes y que por lo tanto esas utilidades la verdad es que no están siendo traspasadas realmente a trabajadores cuando sí podrían y por lo tanto también es otro síntoma de avaricia. Una idea que hay algunos datos en la técnica, técnicos, digamos, que desmienten esa afirmación. Mire, yo creo que hay una disposición, ¿cierto?, en el debate político a llevar al extremo cualquier cosa que uno diga. Ya. Es que es verdad, Ya. es verdad. Por ejemplo, yo dije y lo reitero que es necesario que en nuestro país se pague mejor. Y es necesario porque hay mucha gente en el salario mínimo y hay mucha gente pegada al salario mínimo. Entonces no entiendo cómo a algunos les puede ir tan bien y a la gran mayoría les tiene que ir tan mal y vivir con tanto esfuerzo. Y eso es una realidad. Ahora, eso no niega que para eso se requieren condiciones de crecimiento, de formalidad, de redistribución en ese crecimiento. Ninguna de esas cosas. Pero de repente el debate se pone como que uno dijera blanco. Pero por supuesto. Porque el debate se redujo a que usted decía paguen más. Sí, Lo que pasa es que estaba así medio lo enojada quisieron. cuando lo dijo. Entonces... Sí, yo debo asumir que estaba molesta, principalmente porque no me gusta que se ningunee a los trabajadores como si ellos optaran por un tema de voluntad a ir a ponerse con un pañito en una esquina a vender cosas en la informalidad o en la cola de la feria. La gente lo hace porque muchas veces no tiene más opciones. Y cuando se plantea... Pero no, es que ahí se entendió que usted estaba sugiriendo que la gente prefería el trabajo informal porque el formal era mal pagado. La verdad es que no tiene más opciones porque no tiene trabajo, digamos. Hay varias condiciones, pero yo creo que más lo que ocurre, Iván, es que cuando se dan debates como este, a todo esto, que no sé si usted sabe, pero ese debate era para conversar de otro tema. Era para conversar de la ley... Ese programa que estaba haciendo era un programa en La Tercera. Claro, era para conversar de Polo Ramírez. la ley, estaba Polo, de la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y de la ley contra la violencia y el acoso laboral. ¿Cómo llegaron a que los los dos empresarios temas tenían que pagar principalmente orientados hacia las mujeres. El tema es que no sé si uno de los panelistas no sabía el eje de la conversación. ¿Ya? O tenía otro foro en paralelo al que teníamos Ricardo Meves y yo. Y ahí empezó con el tema de que no había que... había que levantar. Mira, la verdad no fue muy claro, porque en el fondo no planteó como que indemnizaciones por año de servicio ya no... Y varios temas. Flexibilidad laboral, digamos. Ya, pero volviendo al punto. Pero, y usted cuando dice hay que pagar más, que es una cuestión más o menos evidente. Ojalá todo. O sea, ojalá fuera evidente, porque a mí me llamó la atención la reacción después. No, pero es que es distinto plantearlo como lo planteó acá, digamos. Que usted dice, hay que pagar más sujeto a un montón de condiciones que se tienen que dar, porque si no, claro, si no es es que magia, el foro digamos. dura 1 hora y algo. No, ya, pues. No, esta 30 dura menos. Y la cuña salió 40 segundos. Ya. Pero obvio, sí. Lo que pasa es que en el fondo una cosa no quita la otra, pero lo que no puede estar ausente del debate es la necesidad que en el país se pague mejor, y eso es lo curioso. Ya, si eso está, porque del crecimiento, pero hay un se lleva sentimiento. hablando 30 años, pero no poco de cómo se redistribuye ese crecimiento. No hay un sentimiento en el mundo de la izquierda que... un tipo de pensamiento que niega algunas realidades económicas, algunas leyes económicas? Mire, yo por lo menos por mi parte trabajo todos los días con el tema económico y lo tengo más o menos claro, digamos, creo, por cierto, y espero que los demás también. Y así lo veo. Es evidente, un país necesita crecer, necesita empleo, necesita formalidad, necesita seguridad social. Claro, y se le critica a su gobierno que no puso el tema del crecimiento como una prioridad. A lo mejor por eso que dice usted, que hemos discutido tantos años de crecimiento y ahora toca discutir del otro, pero la verdad es que tenemos un problema de crecimiento. O sea, yo creo que el principal problema que tuvo el gobierno al momento de empezar es más que de proyectar qué era lo que podía hacer o no, es del estado en el que recibió el país, que fue bien complejo, porque hoy día se ve como un logro el tema de la inflación, pero hasta hace 1 año y medio atrás estábamos con 2 dígitos de inflación, entonces una cosa así como bien compleja en un país que además no está acostumbrado a esas cifras.
Sí, po. Entonces el esfuerzo del Banco Central, el esfuerzo de la política fiscal han permitido hoy, y el esfuerzo de las familias y también de los empresarios, porque esto afectó evidentemente la inversión, ha permitido tener hoy día un mejor escenario para lo que viene hacia adelante, ¿no? Que esperamos que se consolide, ¿cierto?, la meta inflacionaria, el crecimiento, se han recuperado más de 500.000 puestos de trabajo y vamos a seguir por ese camino. Oiga, entretenido conversar con usted, pero vamos a ordenar de nuevo la conversación. No soy rico. El presidente quiere que se vote en general en la Comisión de Trabajo del Senado Sí. en mayo. Lo ha hecho 2 veces. Sí, nuestro gobierno quiere eso y el presidente ha liderado, ¿cierto?, El problema es que el presidente de la señalando. comisión dice que en julio. El senador Moreira. El senador sí. Iván Moreira. Mire, ¿Qué va a pasar? bueno, lo primero que está pasando ya es que concordamos con la oposición un itinerario, Ya. donde los temas de la reforma previsional no tienen que ver con este tablero de ping-pong que señalaba el senador Galileano, para dónde se distribuye el 6%, 4-2, 3-3, 5-1, no, sino que tienen Hay que una ver proposición que es 1-8-4-2, esa sí que es enredada. Ya. que es cuáles son los problemas que se quieren abordar. Ajá. Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, mejorar el monto del ahorro previsional, se discute sobre tope imponible, sobre seguro de lagunas, ¿cierto?, sobre el mismo ahorro previsional en sí, la rentabilidad de los fondos de pensiones, sobre fondos generacionales. Entonces, hay un camino andando. Y acordaron ese cronograma para, Seis- para tener 6 semanas, esa discusión. sí. 6 semanas. Sí, Pero 6 semanas pasa mayo, digamos. sí, pero una cosa... O sea, digo, no se va a votar en mayo entonces. No, lo que pasa es que el gobierno, nuestro gobierno, mi gobierno, ha solicitado al Parlamento que se vote en mayo. ¿Por qué? Porque aquí hay que dar señales claras de que queremos avanzar. Esto es Y votar lo la que idea de se- legislar en es la que Comisión de Trabajo. Eso es lo que le iba a decir. Lo que pasa es que la oposición dicen... Lo que se vota es la idea de reforma previsional. No, sí, parece súper sensato y parece bien poco como Sí. objetivo. Lo que pasa es que para la oposición sabe que después de votar la idea de legislar, muchas de las cosas que se pueden cambiar dependen del gobierno. Y ese es el problema de la negociación, digamos. Pero esa y, bajo- en técnica legislativa es así, digamos. La iniciativa es del Ejecutivo, efectivamente, pero los votos son del oficialismo y de la oposición en el Parlamento. Y se hacen pensando en Chile. Lo digo porque en eso la oposición debe perder cuidado. Nosotros se lo hemos manifestado en el trabajo que estamos llevando abiertamente, ¿cierto? Porque ningún gobierno solo puede sacar adelante una Ustedes se reforma confían en previsional. nosotros. Pero es que, Iván, ¿qué sentido tiene que nosotros impusiéramos los términos de las indicaciones dentro de la discusión parlamentaria si no tenemos los votos? ¿De qué serviría? De nada. Evidentemente hay que llegar a un acuerdo, evidentemente. ¿Van a transar el 3-3 entonces? La propuesta previsional se enfoca en los beneficios que la reforma quiere promover. Y hoy día que estamos en el Día de la Mamá, quiero decirle que tener un seguro social en Chile es indispensable para mejorar las pensiones de las mujeres. Sobre los montos de la distribución del 6% adicional, la verdad es que la discusión está puesta en otros mecanismos que nos permitan cumplir estos objetivos. O sea, no es relevante para el gobierno la distribución de esos guarismos, sino que conseguir el objetivo. El gobierno propuso una Eso es lo que le estoy distribución del entendiendo. guarismo, que es el 3-3. Sí, Ahora, pero eso es secundario o subordinado a conseguir un objetivo. bueno, eso lo hemos planteado desde un principio. El proyecto de reforma de pensiones para subir pensiones actuales y futuras, con una lógica de seguro social. Yo lo que le he entendido, el otro día conversamos en la radio a propósito de eso, en Tele 13 Radio, y yo lo que le entiendo a usted es que para usted lo principal es que suban las pensiones ahora. Ahora y después, pues. No, claro. Sí, que esto es como lo que del- pasa es que las de después van a subir porque va a aumentar la cotización. Entonces, Es interesante esa conversación. Si no suben en ese porcentaje, Claro. ya quiere decir que estamos mal. Eso Pero, es lo- pero las pensiones de ahora son las que tienen que subir. Lo que La pasa es pregunta que cómo se hace. las pensiones de ahora es donde tenemos el problema con la oposición, porque en el fondo cuando uno dice un 3-3 y la oposición plantea un 3 a capitalización individual, es como que uno puede decir estamos de acuerdo en la mitad del problema, digamos. Porque ese 3... Cuando dice separemos esto Claro. y votemos solo la capitalización Claro. individual. El problema es que ¿qué explicación le damos al 1,5 millones de personas? ¿Es 1,5 millones de personas Sí, pues, de las que se pensionados. beneficiarían? Sí. Y se benefician en función de los años que cotizaron. Entonces, una persona, ¿por qué? Porque cuando se hizo la PGU, Iván, se mejoraron mucho tasas de reemplazo de los sectores que no tenían ingresos. Claro. Pero los sectores medios, cuando se amplía la PGU, ¿cierto?, empiezan a recibir PGU, pero todavía falta reconocer el esfuerzo que hicieron cotizando. Entonces, esto es un problema importante que hay que resolver porque hoy día ocurre un fenómeno. Entre una persona que cotizó y una que no cotizó, hay poca diferencia en el monto de la pensión. Lo que es absurdo. La PGU es lo principal y de ahí hay poca diferencia en el monto de la pensión. En el caso de las mujeres, ya decía, una mediana de 48.000 pesos. Entonces, si uno piensa en que este sistema
tiene que durar mucho tiempo porque es un sistema de seguridad social para las generaciones que vienen también, tiene que pensar en su legitimidad. Correcto. De largo plazo, Pero a digamos. propósito de legitimidad, ¿cómo se condice eso con la idea que después de los retiros es muy evidente de que la gente quiere que la plata sea, que sus cotizaciones sean propias y que además sean heredables? Cosa que entiendo que no ha estado nunca en discusión, que no sean heredables, supongo. Mire, salvo el pedazo que se va a reparto, que no existe, no existe en una cuenta. Digamos. Claro, hay varios temas que yo creo que uno puede abordar y ir desglosando, pero tienen todas unas ciertas complejidades técnicas, ¿no? Por ejemplo, se habla de un seguro de longevidad, que pareciera una buena idea porque lo que hace es acortar, ¿cierto?, la tabla expectativa de vida. Pero la sobrevida se tiene que financiar. Entonces, hay distintos mecanismos para financiar a los que viven después de la edad en la que se corte la tabla. Lo digo porque, por ejemplo, eso tiene mucho que ver con el tema de la herencia. Entonces, uno se tiene que preguntar si quiere las pensiones para cuando los jubilados estén vivos o para cuando ya no estén. Es parte de la discusión, ¿no? Y pueden ser ambas opciones, pero ambas tienen un costo alternativo. No es inocuo aquí lo que uno decida. Claro, no puede ser todo. Y por eso cuando uno dice que hay un 3% que vaya para el futuro, está bien, pero los jubilados de ahora necesitan una respuesta, pues, Iván. Porque en el fondo, ¿qué les podemos decir nosotros a las personas? Claro, pero no afecta la legitimidad cuando la gente dice, ¿sabe qué? Va a haber un 6% más de cotizaciones y yo quiero que estén todas reflejadas en mi cuenta. No quiero que se vayan a, pero si se les van un lugar en... se les van a reflejar todas, y es que eso es una realidad. Esas personas van a tener un seguro, van a tener un 3% directo en su cuenta y van a tener otro 3% que va a venir en función de los años cotizados. Y que va a ser así, un 0,1 por año cotizado, si logramos ponernos de acuerdo en esa fórmula. Entonces, cuando la ministra Vallejo, como usted señalaba, plantea, cierto, que hay cierta obstrucción a los temas, yo la verdad pienso que en este tema en particular sí lo veo. Es una obstrucción que no entiendo muy bien el sentido, porque el mismo gobierno anterior que presidía el presidente Piñera presentó una fórmula muy similar. Muy similar. Mire, mejor no hablemos del pasado, porque ahí la oposición de ese momento nunca quiso votar la fórmula similar, digamos. Claro. Si lo hubieran votado, estaríamos hablando de otra cosa. No lo sé, Iván, porque participé también como parte de los equipos de los partidos, de los equipos técnicos de los partidos, y lo que me pregunto yo entonces, ¿qué aprendizaje sacamos de eso? En el gobierno de la presidenta Bachelet fue bien parecido también. Entonces, en el fondo es la oposición, como... O sea, el oficialismo terminó rechazando la reforma a la presidenta Bachelet. Me acuerdo también. ¿Se acuerdan? Y de hecho me acuerdo exactamente de quienes se retiraron de la sala para no votarla. Los tiene anotados. Voy a decir que me acuerdo nomás. Es que sabe qué pasa, que esto tiene una responsabilidad también en la trayectoria histórica del país. Porque en el fondo, si en 3 gobiernos no logramos ponernos de acuerdo, es como qué opción queda para el próximo gobierno. O sea... que alguien más le pase la cuenta, que alguien más le cobre, que tú no hiciste esto, todo otro. Sí, entonces, yo confío en que con los senadores, que hemos tenido un buen trabajo, hemos llegado a buenos acuerdos en salario mínimo, en 40 horas, y en otros temas, podamos construir este acuerdo que es tan necesario. Ministra, usted como integrante del comité político le quiero preguntar lo siguiente, fuera del tema de pensiones, ¿hay preocupación en el comité político por la votación de mañana en las salas de la Cámara y del Senado por la ley corta de ISAPRE? Mire, en el tema de ISAPRES en particular, ha sido un tema, yo diría, complejo de abordar, porque por un lado están los fallos que obligan a la ISAPRES, que les cobraron de más a sus propios clientes durante mucho tiempo, pero por otro lado está este riesgo inminente, ¿no?, de que podrían caer alguna ISAPRE y por tanto esto producir una dificultad importante para la cobertura de salud. Sí, porque la deuda supera varias veces el patrimonio. Sí, claro. Es que imagínense la cantidad que cobraron de más todos estos años, pues. Entonces, dado ¿Pero que... ve que le gusta pelear? No, si no me gusta pelear, pero es que de verdad se pierde la esencia. Se pierde la esencia de las cosas, Iván. Entonces, mire, el problema de la ISAPRE no son ni el gobierno ni los parlamentarios, son las propias ISAPRES que le estuvieron cobrando todos estos años de más a sus clientes. A sus clientes. También se podría decir que un fallo de la Corte Suprema que trata de imponer una política pública, pero bueno. Mire, como sea, los tribunales en Chile son independientes y yo por lo menos me atengo a lo que los fallos dicen. Y también se podría decir que un sistema político que no soluciona esto desde el fallo del Tribunal Constitucional muy del parecido. 2010. Me suena a otra industria a mí. ¿Ah? Me suena a otra industria, a la de la AFP. Por eso hay que hacer cambios cuando todavía es tiempo. Y lo digo porque en junio, vuelve los retiros en la discusión pública. ¿Preocupa el comité político lo de mañana? Entiendo que... confiado? No, mire, en este parlamento tan diverso, uno nunca puede estar confiado. Pero más que preocuparnos, lo que estamos haciendo es ocuparnos. Y en eso está el ministro Elizalde a la cabeza. A propósito del ministro Elizalde. Y la ministra Aguilera, por cierto. El ministro Elizalde, que es del Partido Socialista, la ministra Aguilera independiente, pero el ministro Elizalde del Partido Socialista, que dijo ayer en su declaración del Comité Central
que no se puede ser oficialista y votar en contra de un proyecto del gobierno. ¿Usted está de acuerdo? Si lo dice el ministro Elizalde, yo estoy 100% de acuerdo. No, lo dice el Comité Central del Partido Socialista. Mire, yo creo que es evidente que cuando uno forma parte de una coalición de gobierno, tiene que estar con ese gobierno. ¿Eso incluye a los parlamentarios del Partido Comunista? Por supuesto. A todos los parlamentarios, no solo a los del Partido Comunista. No, a todos los parlamentarios de partido, gobierno. Sin perjuicio de aquello, hay siempre espacios para mejorar proyectos. Y desde el mismo oficialismo nos hacen llegar muchas veces propuestas, indicaciones. Y ahora ya no hay espacio para mejorar nada, pues Aquí en el debate en particular de ISAPRE, me pregunta usted. O sea, la ley corta mañana. Sí, mañana, claro. se vota el informe ya de la mixta. Esto ya fue. Tablero sacramentado. Ahora mañana hay que sacarlo adelante. Si lo entiendo bien, los parlamentarios oficialistas tendrían que votar a favor del informe de la mixta, que es el proyecto del gobierno. Este tema, como le dije, lo encabeza Álvaro Elizalde, y yo entiendo que él está haciendo todas las gestiones para que aquello ocurra. No, si una cosa es que lo encabece el ministro Elizalde, le estoy preguntando otra cosa. Estoy preguntando si los parlamentarios oficialistas tendrían que votar a favor de un proyecto que su gobierno respalda. Es que se lo acabo de contestar hace unos minutitos atrás. No, si era para que quedara claro. Sí, porque en el fondo uno cuando es parte de un gobierno tiene que estar en las ideas del gobierno y el gobierno en las ideas de sus parlamentarios. Esto es un equipo, ¿cierto?, que se nutre mutuamente. Y yo creo que es importante ver los problemas desde distintos puntos de vista y no solo desde el más personal, ¿no? De alguien que puede pensar en la política como futuro candidato a parlamentario, de nuevo, no sé. Aquí hay efectos en el tema de la ISAPRES que son mucho más grandes que lo que uno podría haber presupuestado desde un principio. Es que le cobraron mucho a la gente. De más. ¿Le cobraron a la gente? Sí, pues. Sí, así parece, digamos. Sí, o sea, ya es una verdad judicial. Sí, es una verdad judicial en un sector regulado, además, ¿no? Sí. O sea, digo, el regulador es también claro. hizo lo suyo, digamos. Seguro. No sé, aquí inocente no hay nadie, así como no hay nadie contento, digamos, con la ley corta. Así dejó disconforme a todo el mundo. Sí. Pero como dicen en política, a veces alguien que nadie queda tan conforme puede ser una cosa buena, ¿no? Oiga, le quiero preguntar por el perro matapaco. ¿A mí? A usted. Ya. ¿Le incomodó la frase del presidente? Yo diría que es una autocrítica muy genuina que hace el presidente, una reflexión, y la tomo en ese contexto. Para mí lo de fondo está en no es lo literal de la frase, sino que en qué nos llevó una situación en la que se denominó estallido social, ¿cierto?, un hastío con los abusos, con las injusticias. Y hoy día como que la conversación va girando de vuelta, pero a mí me preocupa permanentemente que no nos olvidemos de lo principal. Hay personas que tienden a interpretar en literalidad las cosas, y me da la impresión que se puede haber entendido poco entonces de lo que fue las causas del estallido social. Ya. Pensé que la frase del presidente, pero la frase del presidente es cierto que fue literal, pero fue clarita. No, si no me refiero a eso, me refiero a los que interpretan ciertos símbolos como literalmente, pero le hacen el quita al debate de fondo. Si aquí lo que llevó al estallido social no fue una polera, Lo que llevó al estallido social fueron abusos. Imagínense ahora que nos enteramos. Lo que pasa es que el estallido social trajo consigo la violencia. También es cierto. En algunos casos, por cierto, pero el estallido social no fue lo que se ha tratado de instalar, ¿no?, como un estallido delictual. Hay que recordar que aquí había 1 millón de personas en las calles reclamando por cosas que son reales y que persisten hasta hoy día. Solo un ejemplo nomás, para más contemporáneo, de ahora. La presunta colusión de los gases medicinales e industriales. En la pandemia, Iván, en la pandemia. O sea, es una cuestión que yo no tengo corazón para explicarme que un ser humano puede hacer una cosa así. No solamente lo regulatorio, lo económico, el impacto, la confianza, el empresario, pero, Dios mío, qué personas. O sea, de verdad, no, realmente. No, como dijo la ministra de Salud, si se comprueba es... Gravísimo. ¿Usted lo califica? ¿Tiene algún calificativo para eso? La ministra dice que es incalificable. No, yo lo encuentro gravísimo, pero además, ¿sabe qué? Falta humanidad. Falto de humanidad. Eso es lo que me pasa. Lo último, le pregunté el otro día en Tele 13 Radio si por su candidatura parlamentaria, porque hay mucha gente, incluso en la oposición, que dicen que usted está pensando en una candidatura parlamentaria y que por eso está muy dura en la... Yo pensé que me iba a preguntar por mi candidatura a presidenta. ¿Quiere ser? No, estoy bromeándolo. No, yo sé. No, pero ¿la sigue descartando la candidatura? Sí, por supuesto. ¿Sabe lo que pasa, Iván? Es que a veces para no dar ¿La presidenta o la parlamentaria? ¿O las dos? Voy a dejar el misterio. No, a todas. Tranquilidad. Tengo una pura tarea que es la que me encomendó el presidente, que es contribuir junto con el ministro Marcel a sacar la reforma previsional adelante. Bueno, no es la única, tengo un montón de tareas más, pero estamos en eso. Muchísimas gracias por la gente. Gracias a usted. Feliz Día de la Madre, ¿no? Muchas gracias.